100.5. 7 en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanos del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en este lunes lluvioso, pues lunes 19 de agosto, día de regreso a las escuelas, a los colegios y a las escuelas privadas. Yo sé que este día pues se constituye en un motivo de ausentismo, y el primer día que de por sí pues creemos que no es un día de clase, también aumenta esa sensación. Pero bueno, a las escuelas, señores, vamos a trabajar, que hay una gran inversión en las escuelas para esta apuesta hacia el futuro, que tiene que pasar necesariamente por mejorar la calidad de nuestra educación. Entonces, bueno, sí, vamos a tratar el tema. Nos preguntaremos si hubo incumplimiento o ruptura de un acuerdo y cuándo fue que ese acuerdo político se rompió. Yo no creo que haya sido el 16 de agosto. Hay una situación con relación a la elección en la Cámara de Diputados, ataques al PRM y unas declaraciones de Luis Abinader hablando de que él está preparado para enfrentarse a un león o a un gato. Y ya veremos lo que eso puede estar implicando. Y pues tenemos que hablar sobre un expediente que, por más que lo hayamos querido matar y rematar, está vivito y coleando, y es una seria amenaza que pudiera ser un motivo de desestabilización o en la campaña política dominicana o posterior. Me refiero al expediente Odebrecht. Entonces, pero en primer lugar, permítame lamentar el fallecimiento de don Eduardo del Pozo. Don Eduardo del Pozo era el padre de Carlos Tomás del Pozo. Carlos Tomás es el relacionador público de la Contraloría General de la República, productor aquí en Sol del programa Sábado de Consultas los sábados. Entonces, don Eduardo del Pozo, debió ser, digamos, el último representante de una generación de esta familia Pozo y del Pozo, que es la misma familia. Don Eduardo era hermano de don Chito Pozo. Era hermano de don Chito Pozo, que era un señor pues muy, muy conocido, con muchos años en el sector avícola. Don Chito Pozo, don Eduardo era su hermano, y además entonces don Eduardo y don Chito, que también don Chito falleció hace algún tiempo, eran primo hermano de mi abuelo don Juanico Pozo. Entonces, don Eduardo, pues digo que era prácticamente el último exponente de esta generación, porque ya sus primos, hermanos, hace tiempo que emprendieron el camino pues del viaje postrero. Él lo ha hecho este fin de semana a los 91 años de edad. Así que nuestra solidaridad con todos sus hijos, con su esposa, con todos sus amigos, con toda la familia de don Eduardo del Pozo, que falleció pues el pasado viernes 16 de agosto y fue sepultado el sábado en el cementerio Cristo Redentor. También lamentar la situación que esperamos que la supere de la libero Brenda Castillo, esa extraordinaria integrante
de las reinas del Caribe, que tanto gozo, que tanto orgullo, pues nos han hecho sentir en cada momento de sus participaciones internacionales en representación de este gran país que es la República Dominicana. Entonces, de acuerdo con lo que explicó el doctor Víctor Figueroa, que es el fisiatra de este proyecto, ella pues tiene una lesión, una fractura en lo que es el tercio inferior del húmero izquierdo. Esa fractura es quirúrgica y lo que dicen los especialistas es que las posibilidades de recuperación total son amplias. Ella desde luego pudiera estar 3 meses tal vez fuera de juego, 2 meses y medio, 3 meses fuera de juego, pero lo importante es que se recupere de manera total, porque es una atleta sumamente valiosa por la representación del país, por su propia familia. Estas atletas no son solo lo que vemos en el sentido de que nos hacen gozar, nos hacen sentir orgullosos. Esas atletas también son el principal empuje, las cabezas de familias que ellas encaminan con los recursos que producen, porque les ha tocado, y qué bueno que es así, una etapa en la que su actividad también es una actividad que produce muchos recursos, y la mayoría de ellas pues han actuado con muy buena cabeza, y donde primero se ha reflejado ese bienestar es en su familia primaria, y en la capacidad de ahorrar, de saber que eso es una etapa, y es una etapa para crear la base de la que se vive después en el futuro. Así es que, Brenda, te deseamos una total y pronta recuperación. Bueno, ¿qué fue lo que pasó en la Cámara de Diputados el pasado 16 de agosto? Dicen los seguidores del expresidente Fernández que se violó el acuerdo del comité político que dividió estos 4 años en 4 presidencias a las que se le colocó nombre y apellido. Primer año, Yomaira Medina. Segundo año, Rubén Maldonado. Tercer año, Radamés Camacho. Cuarto año, Demóstenes Martínez. Este era el 4º año, Demóstenes Martínez. Eso no fue lo que ocurrió el pasado 16 de agosto, de ahí que se hable de la el incumplimiento de un acuerdo. El incumplimiento de un acuerdo. Pero entiendo que no, más que incumplimiento de acuerdo, lo que ahí se verificó fue la ruptura de ese acuerdo. Y la ruptura de un acuerdo, como la ruptura de un matrimonio, no se da en el momento en que se publique el acta de divorcio. Cuando se llega a los procesos judiciales, el matrimonio está roto desde hace tiempo. Y más cuando viene a producirse aquella publicación. Es decir, políticamente, las razones políticas de ese acuerdo se habían roto. ¿Cuál es la lógica de ese acuerdo? ¿Cuál es la lógica de ese acuerdo? Y no solo lo veamos cuando ha ocurrido dentro de un mismo partido, sino cuando ha ocurrido como lo hacía Joaquín Balaguer, que la presidencia de la Cámara de Diputados pues se la otorgaba en oportunidades a otros partidos. ¿Cuál es la lógica?
La lógica se llama gobernabilidad. Gobernabilidad. Entonces, cuando Joaquín Balaguer coloca en la Cámara de Diputados como presidente a Norge Botello, a Danilo Medina, a Monchi Fadul, con una representación minoritaria de diputados, ¿cuál era la lógica de esa concesión de Balaguer? Gobernabilidad. Gobernabilidad, es decir, hay una agenda gubernamental que se agota en el Congreso, esencialmente, y ahí es necesario tener un buen clima. Pero además, políticamente, estamos hablando de un hombre que ha ganado procesos que otros sectores lo están cuestionando, y entonces cuando daba esta participación política, ya esto tenía otra lectura. Eso era en el caso de Joaquín Balaguer. En el caso del PLD, que el acuerdo es interno, ¿cuál es la lógica? Cuando Leonel Fernández o cuando Danilo Medina, ¿cuál era la lógica de esos acuerdos? La lógica es gobernabilidad, una agenda fluida de las acciones gubernamentales y desde luego esa posición que es una designación del presidente de turno, porque ese no es un decreto del presidente de turno, pero en los acuerdos internos del PLD, eso, aunque lo avale el comité político no decide eso en el fondo. Lo avala, pero no decide eso en el fondo, porque esa es una determinación que en el PLD ha estado a cargo del presidente de turno y el comité político lo avala. Cuando era Leonel Fernández, ¿quién designaba a los presidentes de la Cámara de Diputados? Leonel Fernández. Cuando es Danilo Medina, ¿quién designa a los presidentes del Congreso? Danilo Medina. Eso de que el comité político, ellos avalan eso, pero eso es una decisión del presidente, que no es decreto, repito, pero es una decisión del presidente. Ahora, ¿cuál es la lógica de esa decisión del presidente? Cuando Balaguer nombró a Botello en la Cámara de Diputados, él no nombró a Norge Botello a la Cámara de Diputados para ir a enfrentarse con él o ir a confrontar proyectos que para él eran claves. No. Pero si le están dando eso a usted, si le están dando esa designación no implica enfrentamiento con el presidente. Usted puede tener sus diferencias políticas, pero ahí, en cuanto a lo que tiene que ver con la agenda, usted es un hombre del presidente que está ahí, aunque usted pertenezca a otro partido. En cuanto a los manejos de esa agenda congresual. Entonces, en esa lógica, ¿qué hacen los presidentes de la Cámara de Diputados? ¿Qué hizo Rubén Maldonado cuando fue presidente de la Cámara de Diputados? Rubén Maldonado tenía que hacer lo que hacía un presidente de la Cámara de Diputados. Rubén Maldonado estaba en comunicación permanente con el Palacio y en reuniones que no pasaba una semana sin una reunión específica con Palacio sobre la agenda congresual. Es decir, una comunicación fluida tiene que haber entre el que está ahí y el Palacio. Y esa comunicación fluida opera en doble vía. En doble vía, porque aunque la Cámara tiene su propio presupuesto, la Cámara también se nutre de ayudas que otorga el gobierno para cosas específicas. Y entonces, mientras la agenda del gobierno fluye por un lado, la de la Cámara también fluye por otro lado, en ese trato recíproco entre ambas partes. Entonces, había las condiciones para ese tratamiento en esta oportunidad. Es decir, se le puede pedir a un presidente, mira, a esta designación, porque repito, la designación la hace el presidente,
designa a Demóstenes Martínez presidente de la Cámara de Diputados. ¿Para qué? Todos los otros partidos y toda la clase política que decide en el Congreso ha dicho claramente que tiene interés en habilitarme. Es más, no lo he tenido que decir nadie que esté cercano a mí. Son opositores míos y gente de otra fuerza la que están hablando de habilitarme. Los únicos que me están negando esa posibilidad justamente son los compañeros a los que yo colocaría en la Cámara de Diputados, a lo que yo le daría el dominio de la Cámara de Diputados. ¿Ustedes creen que en en la realidad política una cosa así no tiene influencia? Y en los otros aspectos de la agenda, aunque no haya la disposición de enfrentar el gobierno, no hay el canal de comunicación en estos momentos expedito. Entonces, usted tampoco puede estar peleando por lo ajeno, por lo que no le corresponde, porque cuando a usted le regalan algo que no es el producto de que usted tenga la fuerza para alcanzarlo, usted está dependiendo de condiciones que la pone el que da ese beneficio. No es usted que pone la regla ahí porque usted no tiene la fuerza para conseguir eso. No, eso cuando lo hizo Leonel, cuando lo ha hecho Danilo, depende del presidente que esté ahí. Eso depende de él. Entonces, si eso depende de él, él lo hace con la lógica de que eso le garantiza gobernabilidad, le garantiza un trato fluido, le garantiza una serie de cosas que en estos momentos no estaban garantizadas. Es más, yo no sé si a Demóstenes Martínez le convenía esa presidencia de la Cámara de Diputados. Entiendo que no. Lo lamento mucho por él, porque es un político sumamente decente, uno de los mejores legisladores que hay en ese Congreso, y el mundo no se acaba. El mundo no se acaba. Es decir, que siga haciendo su actividad política, que siga adelante, que siga en su carrera, que esto no es más que un tropiezo y en cualquier momento, lo que él no consiguió ahora, él lo consigue después con creces. Porque él tiene las condiciones para eso, pero políticamente no se hable de incumplimiento de un acuerdo, no, de ruptura de un acuerdo. Y ese acuerdo se rompió en todo el proceso que tuvo que ver con la posibilidad o no de una modificación constitucional. Ahí quedó roto ese acuerdo. Incluso el leonelismo integró un bloque paralelo con sus propios voceros. Entonces, esa es la realidad. Eso se rompió y ¿cómo se va a aplicar un acuerdo roto? Que está roto por una serie de razones políticas. Entonces, eso es lo que tiene que ver con eso. En la otra parte, ¿cuáles son las reacciones? Bueno, como opositores, hasta he visto que a Fidelio de Pradel lo atacan, que un ataque al PRM, que ataque aquí, que ataque allá. Lo ataque al PRM yo no le veo lógica política. ¿Por qué yo no le veo lógica política? Ustedes saben, señores, que el PRM es la única salvación que tiene el PLD en estos momentos. Esa fractura que hay en el PLD, agravada, porque ahora sobre la fractura se añaden otras fracturas. Pero esa fractura que tiene el PLD, el único factor de unidad que tiene el PLD se llama el PRM. El único cuco que puede unir a los PLDistas se llama el PRM. La posibilidad de que el PRM lo desplace del poder es lo único que puede llevar a los PLDistas a unirse. Entonces, si esos que supuestamente quieren unidad se dedican a debilitar públicamente al PRM, entonces no están construyendo unidad para el PLD. Es decir, si yo fuera PLDista y quisiera unidad
y quisiera que si mi candidato es el electo, lo apoyaran, entonces yo estuviera diciendo, bueno, señores, es del poder que nos vamos. Ahí viene el PRM y ahí nos fuñimos absolutamente todo. Y ahí viene el PRM, y ahí viene el PRM, pero dedicarse a atacar al PRM, a denigrarlo, a decir que no es oposición, que no es nada, que no es aquello, eso no tiene sentido político. Porque ellos no tienen que actuar en función de la agenda que le trace otro líder. Leonel traza su agenda, Danilo traza su agenda, fulano traza su agenda y cada político en una coyuntura determinada actúa como lo entiende más conveniente para sus intereses y los intereses de su partido. Y si Danilo no va a estar en la boleta, entonces no es a Danilo que el PRM va a enfrentar, aunque Danilo apoye el candidato que salga del PLD. Entonces el PRM ya sabe que tiene que concentrarse más en otra cosa, en que Danilo Medina no lo vea como una amenaza. Y aunque nunca le apoye, pero por lo menos que el entusiasmo con el que salga a apoyar al candidato sea un entusiasmo más moderado. Eso es así. Y hay otra cosa que quiero referir, son unas declaraciones que dio Luis Abinader, en las que Abinader dice que él está preparado para enfrentarse a un león o a un gato. A un león o a un gato. Él no está hablando cuando se refiere a un león o un gato. Él no está hablando del mamífero carnívoro, de la familia felina. Él no está hablando del miso, persecutor de ratones. No. No. Lo que a él se le zafa ahí adelanta cuál pudiera ser la campaña a la que se pudiera haber expuesto al PLD. Lo que el señor Luis Abinader le está diciendo, o vienen por aquí o vengan por allí. Por aquí, prepárense a una campaña similar a la que padeció Jacobo Masluta, que probablemente fue la campaña que le impidió la llegada a la presidencia de la República. No la cuestión de los votos observados, que ya es una cuestión secundaria, porque un político no va a ganar unas elecciones con conteo de votos observados. Con el conteo de los votos observados puede ocurrir hasta lo que ocurrió en Acroarte. No, las elecciones se ganan con votos suficientes que usted tiene ahí sumado para su candidatura. Y Jacobo no llegó a ese conteo con votos suficientes para su candidatura. Él llegó ya a depender de un proceso que más administrativo ahí. No de los votos que le sobraban para proclamarse como ganador de las elecciones frente a Balaguer. No. A Jacobo le cambiaron el nombre, que incluso algunos de los voceros muy buenos del PLD hicieron eso. Gatobo. Y por donde quiera que iba, le soltaban gatos. Entonces, Luis Abinader, repito, no está hablando él no está hablando de un mamífero carnívoro. Él está hablando de la otra connotación. Él está hablando de la otra connotación de eso. Entonces, bueno, sobre el expediente Odebrecht, me pregunto, ¿en qué pie estamos parados? Porque nosotros somos lo más sabio de la matica. Nosotros nos engañamos a nosotros mismos con ese caso y creíamos que nosotros habíamos engañado al país y habíamos engañado a la comunidad internacional.
Pero resulta que si algo sabe el país es que no hubo una investigación para el expediente Odebrecht real, que no interesó hacer esa investigación, que esa investigación se orilló, pero creíamos que eso nada más lo sabía el país, que ese era un asunto de nosotros. Es un asunto interno prácticamente de nosotros. Aquí es que se sabe que no hubo investigación. Y ya es un problema de nosotros, porque para la comunidad internacional aquí hay presos y hay acusados y hay expedientes. Pero ¿qué resulta? Que a quien menos hemos engañado es a la comunidad internacional. Es decir, todo esto originó en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Y quien hace la negociación con Odebrecht es el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, y también se llega a un acuerdo con la justicia brasileña. ¿Ustedes creen que esos informes que han ofrecido estos fiscales, sobre todo este fiscal que fue pues director de cooperación internacional de la Procuraduría de Brasil, cuando expone claramente que República Dominicana no movió un dedo para investigar nada? Que no movió un dedo para investigar nada. Porque dice claramente que sin interrogatorio a los presuntos delatores no hay expediente. Cuando se presenta la comparación con Perú, ¿qué hicieron los fiscales peruanos? Fueron e interrogaron, pero resulta que no fueron una vez a interrogar, fueron cuantas veces se hizo necesario, porque el delator te dice una cosa, en base a esas cosas que te dice el delator, tú investigas. Si lo que él te dice coincide con la investigación, perfecto. Si no coincide con la investigación, vuelvo al delator. Usted me dio este dato no me coincide con todo lo que hemos investigado. ¿Habrá aquí algún error? O usted se equivocó y lo que fuere. Y interrogaron a la gente tantas veces fue necesario, y de ahí sacan todas las informaciones que le han permitido llevar a cabo un proceso que tiene a varios presidentes, a la principal líder opositora, a la ex alcaldesa de Lima y a una serie de gente, pero en un proceso en el que ninguno están porque fulano dijo que creía que sutano hizo aquello, pero que él no estaba seguro. Esa no es la situación. Entonces, ¿y la República Dominicana? ¿Cuánta diligencia hizo? Es decir, Perú hizo 191 diligencias. ¿Cuánta hizo la República Dominicana? 4 diligencias. 4 diligencias. Pero nosotros le explicamos a la República Dominicana que ellos podían hacer sus interrogatorios aquí sin problema. Lo único es un requisito que es de derecho internacional. Nadie puede ser juzgado por sus propias declaraciones. Es decir, usted no puede usar en contra de esa persona lo que esa persona le diga. Esa fue la única condición que le puso Brasil. No, ustedes pueden hacer su interrogatorio. Lo único que ustedes me firman en cada caso un acuerdo, o me firman un acuerdo colectivo, que nada de lo que esta gente le diga a ustedes lo pueden usar en contra de ellos mismos. Pero ustedes pueden interrogar. Pero fuimos a interrogar. No fuimos a interrogar absolutamente a nadie. ¿Qué demostramos con eso? Que no nos interesaba escuchar lo que saliera de esos interrogatorios. No nos interesaba, sencillamente no nos interesaba saber lo que saliera de esos interrogatorios. Lo que nosotros queríamos era resolver eso creyendo que lo habíamos resuelto. Ahora tiene esta Suprema la vergüenza, porque una justicia que tenga en sus manos una cosa como esa,
lo que está es ante una vergüenza de saber que tiene que simular ante el país que está estudiando un expediente que la propia Suprema sabe que no existe. Que no existe. Porque lo advirtió la jueza Miriam Germán claramente. Todo eso que ahora eso lo advirtió claramente en su voto motivado. Entonces, ¿qué pasa? Que esa sensación, ese convencimiento de que en la República Dominicana no hubo investigación, ¿qué hace? Que el expediente Odebrecht esté abierto, que probablemente se produzcan en el futuro cosas que estremezcan a este país con relación a ese expediente. Porque nosotros no somos la excepción, nosotros no somos más bonitos que los peruanos. Nosotros somos más bonitos que los peruanos. Y en Perú, PPK fue de la presidencia que salió a ser procesado por el caso Odebrecht. Y en Perú, Toledo, por más protección que le dio Estados Unidos, que lo estuvo auxiliando, que lo estuvo ahí protegiendo, lo protegió a un extremo, pues ya no lo puede seguir protegiendo. Pero en Perú fue que Alan García se dio un tiro. Fue en Perú que se dio un tiro. En Perú es que está Ollanta Humala y su esposa. En Perú es que está Keiko Fujimori con este caso. Con este caso. Entonces, bueno, no, entonces en la República Dominicana eso va a ser una cuestión así. Es decir, ellos hicieron un allante y ya todo se quedó con ese allante que ellos hicieron allá. Ah, pero venga acá. Resulta que ni siquiera trataron de hacer el allante completo. ¿Por qué? Porque, pero la verdad es que somos apretados. Somos apretados. Porque ¿a quién buscamos para justificar que tenemos un expediente Odebrecht? Pero ahí hay un señor, dentro de lo que está acusado de Odebrecht, que él tiene encima la violación de una ley de soborno. Él está acusado de violar la ley de soborno, porque es por soborno que está acusado. Pero resulta que cuando era funcionario la ley no existía. La ley se crea 6 años después que él fue funcionario. La Constitución no tiene, las leyes no tienen efectos retroactivos de ninguna naturaleza, pero en ese caso sí, porque, claro, hemos sido tan completos que nos hemos ido hasta el fondo a buscar culpables, y en el fondo encontramos a este señor que es culpable. Ah, pero nos fuimos al fondo, pero no quisimos ver lo que estaba en la superficie. En la superficie no buscamos nada, absolutamente nada. Ah, pero cuando sale ahora a relucir toda la verdad, resulta que de los aportes importantes, que de la gente que recibió grandes sumas de dinero, ninguna está procesada ahí. O por lo menos la mayoría no están procesadas e incluidas ahí en ese expediente. Pero todo el mundo sabe que esa gente están y que son parte de ese expediente. ¿Ah, no? Entonces yo no sé realmente qué es lo que vamos a hacer con eso. Si es que vamos a esperar que sea la comunidad internacional con una serie de cosas, que yo entiendo que a alguna gente le conviene más que su caso se procese aquí. Que procese aquí, porque en el futuro preparémonos para que alguien enfrente un expediente aquí por obstrucción de justicia por el caso de Odebrecht. Preparémonos para que varios de los que no han sido procesados enfrenten situaciones por lavado de activos en los Estados Unidos. Preparémonos para eso. Preparémonos para eso. Que esas cosas probablemente las veamos. Cambio y fuera.